Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el tratado número 3 del libro de San Agustín, del capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículos del 15 al 18. Empezando por las palabras Juan da testimonio de él, hasta el Hijo único que está en el seno del Padre, él mismo nos lo ha dado a conocer. La gracia y la verdad de Dios, de que se muestra lleno a la vista de los santos, el unigénito Hijo, Señor y Salvador nuestro Jesucristo, dice que esta es la gracia y la verdad de Dios. Es cosa característica del Nuevo Testamento y no del Antiguo. Esto es lo que en nombre del Señor emprendo ahora, dice, y que es a la vez cumplimiento de la promesa hecha a vuestra caridad. Estad atentos para que Dios nos dé a mí cuanto pueda decir y a vosotros que oigáis cuanto podáis comprender. Una vez que se esparce la semilla, solo resta ya con tal que las aves no se la lleven y las espinas no la ahoguen, ni la seque el sol, que venga la lluvia de las exhortaciones y de vuestros buenos pensamientos, que ejercen en el corazón la misma función que en el campo la grala. Desmenuzar la tierra, cubrir la semilla para que germine. Así es como produciréis frutos que harán la felicidad y la alegría del labrador, o sea, de quienes os enseñan. Mas si a pesar de la buena semilla y de la lluvia benéfica no producimos frutos sino espinas, la culpa no es de la semilla ni de la lluvia, sino de las espinas, cuyo paradero es el fuego que merecen, dice. Somos cristianos y no creo que se necesite mucho tiempo para que vuestra caridad se convenzan de esto. Si somos cristianos, el nombre mismo dice que somos de Cristo. Llevamos en nuestra frente la señal de Cristo y no nos ruboriza con tal que la llevemos también en el corazón. Su señal, dice, son las humillaciones. Los magos lo conocieron por la estrella. Era un signo para conocer al Señor y signo celestial y magnífico, pero en aquella época. No es la estrella, dice ahorita, sino la cruz, el signo que ha querido que lleven los fieles en la frente. O sea, ese es el nuevo signo, el que Dios ha querido que llevemos en la frente, o sea, el signo de nuestro Señor Jesucristo, que es la cruz. Sus humillaciones fueron el principio de su gloria, dice San Agustín. Levantó a los humildes del abismo, a donde sus humillaciones le hicieron descender. Somos del Evangelio, somos del Nuevo Testamento. La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad, la gracia y la verdad por nuestro Señor Jesucristo. Preguntamos al apóstol y oímos que nos dicen que no estamos bajo el dominio de la ley, sino bajo el de la gracia. Esto nos lo dice en Gálatas 4:4. Envió pues a su Hijo formado de mujer y sometido a la ley para libertar a quienes estábamos bajo el yugo de la ley y pudieran así recibir la adoptación de hijos. Y otra vez es Gálatas 4:4. El anterior a ese era Romanos 6:14. He aquí el objeto de la venida de Cristo, dice, el rescate de quienes estaban bajo la ley, con el fin de que ya no estén bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién dio pues la ley? Nos pregunta. Dio la ley el mismo que dio la gracia, o sea, Dios. La ley nos la dio por medio de su servidor Moisés. Dice, la gracia nos vino a través de él mismo, o sea, de Jesucristo. ¿Cómo se han hecho los hombres esclavos de la ley? Nos pregunta en este tratado.
no cumpliéndola, responde. Quien cumple la ley no está bajo ella, está con ella. El que está bajo la ley, esa misma ley, en vez de levantarle, le oprime con su peso. La ley pues hace reos a cuantos están bajo ella. Y esto nos explica también otro santo, es cuando estamos bajo la ley cuando no cumplimos la ley. Pero cuando cumplimos la ley por la gracia y por la fe que tenemos en Jesucristo, entonces estamos en la ley, no bajo la ley. Esta precisamente está precisamente sobre sus cabezas para mostrar los pecados, no para quitarlos. La ley manda, el autor de la ley endulza por su misericordia lo que manda la ley. El empeño obstinado del hombre de cumplir la ley por sus propias fuerzas le hizo caer víctima de su temeraria e imprudente presunción. No está ya con la ley, está como reo bajo la ley. No podían pues por sus propias fuerzas cumplir la ley y eran culpables bajo la ley. Entonces es cuando piden el auxilio del libertador. Aquí nos está hablando del pueblo judío, ¿no? Que cuando vieron que no podían cumplir la ley, puesto que no tenían su esperanza en Dios, de que es quien nos da la fuerza para cumplir la ley, entonces pidieron un libertador y Dios le mandó a Jesucristo, ¿no? Por las transgresiones de la ley llegaron los soberbios a conocer su enfermedad. Las enfermedades de los soberbios se convirtieron en confesión de los humildes, porque una vez reconocieron que eran pecadores, se volvieron humildes, ¿no? Ahora ya los enfermos confiesan que están enfermos, que venga pues el médico y que sane. ¿Qué médico es ese? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? El mismo que vieron los ojos de quienes le crucificaban y que fue atado, abofeteado y azotado y cubierto de salivas y coronado de espinas y clavado en la cruz, muerto y abierto por la lanza y bajado de la cruz y puesto en el sepulcro. Ese mismo sí, ese mismo sin duda es nuestro Señor Jesucristo y el médico único de nuestras llagas. Es ese mismo que clavado en la cruz y pendiente de ella fue insultado y hecho objeto de burla por sus perseguidores, que con movimientos insultantes de cabeza le decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Ese mismo es nuestro médico único, ese mismo es sin duda. Y dice, ¿por qué no mostró que era hijo de Dios a quienes de él se burlaban? Y que si permitió ser levantado en la cruz, ¿por qué al menos cuando gritaban, si eres el hijo de Dios, baje de la cruz, no descendió? Para probarles que era el verdadero hijo de Dios, aquel que con tanta osadía habían hecho objeto de irrisión. Y dice, ¿por qué no quiso? ¿Es que no pudo? Y nos responde, pudo sí, sin duda que pudo. Y nos dice que exige en efecto más poder, bajar de la cruz o resucitar. Prefirió sufrir a los que de él se mofaban. Afrontó la cruz no como señal de poder, sino como ejemplo de paciencia. Curó tus llagas allí mismo donde sufrió por tanto tiempo las tuyas. Te libró de la muerte eterna allí mismo donde él se dignó morir temporalmente. Murió él, o más bien fue la muerte la que recibió en él el golpe de la muerte. ¿Qué muerte es esta que da muerte a la muerte misma? El que se veía y estaba atado y crucificado era todo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Era en verdad todo él? Sí, sin duda. Pero lo que veían los judíos no era todo él, no era Cristo todo entero. ¿Qué es pues?
Y nos responde lo que dice el apóstol Juan en el primer capítulo. En el principio existía el verbo. ¿En qué principio? El verbo estaba en Dios. ¿Qué verbo es ese? El verbo era Dios. ¿Será tal vez este verbo hecho por Dios? No, dice. El verbo ya existía desde el principio en Dios. ¿Cómo? ¿Es que las demás cosas que hizo Dios no tienen semejanza con el verbo? Y nos responde no, porque todo fue hecho por Él, por el verbo, y sin Él no se ha hecho nada. ¿Cómo fue hecho todo por Él? Y dice, lo hecho es vida en Él, y es vida antes de ser hecho. Lo hecho, lo que ya está hecho no es vida, solo es vida en el arte, en la sabiduría de Dios. Dice, pero antes de hacerse, dice, o sea, lo hecho ya no es vida, solo es vida en el arte, en la sabiduría de Dios, pero antes de hacerse. Lo hecho pasa, pero lo que es sabiduría de Dios existe, eso no pasa. En Él, pues, lo hecho es vida. ¿Qué vida es esa? Nos pregunta. Y nos responde, el alma es la vida del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene su vida, cuya pérdida es su muerte. ¿Es así aquella vida? Nos pregunta, o sea, la vida de Dios, y dice no. Aquella vida es la luz de los hombres. ¿Es la luz de los animales también? Nos pregunta. Y esta luz, dice, no, esta luz exterior, o sea, la que vemos, es la misma para los animales y para los hombres. Pero hay una luz que es propia solo de los hombres. Hay que ver primero la diferencia entre el hombre y el animal. Así es que como conoceremos qué quiere decir la luz de los hombres, que como digo está en el capítulo 1 de Juan. Solo la inteligencia, lo inteligente, perdón, dice, solo la inteligencia distingue al hombre del animal. No pongas en otra cosa tu gloria. Haces alarde de tus fuerzas. Y nos dice, las bestias son superiores a ti en eso. Alardeas de ligereza. Las moscas son más ligeras que tú. Presumes de hermosura. Es superior a la tuya a la hermosura de las plumas de un pavo real. ¿De dónde procede tu superior excelencia? Pregunta. De la imagen de Dios, nos responde. ¿Dónde está esa imagen? En la mente, en el entendimiento. Luego, si eres más excelente que las bestias, es porque tienes inteligencia, con que ves lo que ellas no pueden ver. De ahí te viene el ser hombre. Es la luz de las inteligencias. La luz de las inteligencias está por encima de las inteligencias. En otra palabra, esa luz que es Dios está por encima de nuestras inteligencias. Está sobre todas las inteligencias. Esta es la vida aquella por la que todas las cosas fueron hechas. ¿Dónde estaba esa luz? Pregunta. Y dice, estaba aquí. ¿O es que estaba en el Padre y aquí no? ¿O es más verdadero decir que estaba en el Padre y también aquí? Y dice, sí, pues estaba aquí. ¿Por qué no se veía? Y nos dice otra vez lo del capítulo 1 de Juan. La luz brilla en las tinieblas y éstas no la vieron. Oh hombres, no seáis tinieblas, nos dice San Agustín. No seáis infieles, ni injustos, ni inicuos, ni ladrones, ni ávaros, ni amadores del siglo. Estas son las tinieblas. La luz no está ausente,
Sois vosotros los que os sustraéis de su presencia. El ciego puesto al sol le tiene presente, pero él está lejos del sol. No seáis tinieblas. Esta es en verdad la gracia de que voy a hablaros, que dejemos de ser tinieblas y nos pueda decir el apóstol lo que dice el apóstol en Efesios, nos lo dice el apóstol en Efesios 5:8. Perdón. Dice, fuisteis en un tiempo tinieblas, pero ahora ya sois luz en el Señor. Mas ¿por qué esta luz de los hombres, es decir, de las inteligencias, no se deja ver? Fue necesario que un hombre diera testimonio de ella, Juan el Bautista. Dice, no un hombre lleno de tinieblas, sino iluminado ya. Pero no por estar iluminado era la luz misma, daba testimonio de la luz, como él mismo lo dice, no era la luz. ¿Cuál es la luz? Dice, la luz verdadera es la que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Dónde estaba esta luz? Estaba en el mundo. ¿Cómo estaba en él? Se puede decir que estaba como esta luz del sol y de la luna y de las estrellas, y nos dice San Agustín, no, pues el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Es como si dijera, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la conocieron. El mundo son las tinieblas. Mundo se toma aquí por los que le aman. Ya más anteriormente nos había dicho San Agustín que los que aman el mundo reciben el nombre de mundo. ¿No es verdad que la criatura conoció a su creador? Y nos dice, sí, el cielo y el mar y los vientos y la tierra dan testimonio de su creador. El cielo por las estrellas, el mar cuando le llevó sobre sus aguas, los vientos calmándose al imperio de su voz, y la tierra por su estremecimiento después de crucificado. Todos estos elementos del mundo dieron testimonio de su creador. Y eso lo puede encontrar en Mateo 14, del 25 al 33, Marcos capítulo 4, versículo 39 y Mateo 27, versículo 50. Cuando se dice pues que el mundo no lo conoció, se entiende quienes aman al mundo, quienes habitan en él con el corazón. Es malo el mundo porque son malos los que viven en él. Como es mala la casa no por sus muros, sino por los que en ella viven. En otras palabras nos dice San Agustín, el mundo como un lugar corpóreo es bueno porque Dios lo creó, pero los que habitamos y ponemos nuestro corazón en él, como si el mundo fuera Dios, entonces somos malos, porque nuestro primer amor es para Dios y solo para él. Vino a su casa, es decir, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nos pregunta. Es que dio a cuantos le recibieron poder ser hijos de Dios. Y otra vez esto nos lo dice San Juan en el capítulo 1. Si son hijos, lo son por nacimiento, dice. ¿Cómo es ese nacimiento? No de la carne, no nacen ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, nacen de Dios. Que se regocijen de su divino nacimiento y que estén orgullosos de su parentesco con Dios. Que reciban las credenciales de su origen divino. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, ¿cómo?
no se ruborizó el verbo de su humano nacimiento y se ruborizarán los hombres del suyo divino. Se hizo carne y eso nos ha curado. Y porque nos curó, vivimos ya. Y porque nos curó, vivimos ya. El verbo hecho carne y que habitó entre nosotros es nuestro remedio. O sea, Jesucristo es nuestro remedio. La tierra cura la ceguera que había ella misma producido. ¿Qué es lo que vemos con los ojos ya sanos? Nos dice. Y lo que vemos, dice el apóstol, hemos visto, dice su gloria, la gloria propia del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y dice en alta voz, este de quien dije yo, el que viene después de mí fue hecho antes que yo. Viene después de mí y me ha precedido. ¿Qué significa ser hecho antes que yo? Que me ha precedido. No porque haya sido hecho antes que yo fuese, que tiene precedencia sobre mí, quiere decir. Esto es lo que significa hecho antes que yo. ¿Cómo puede ser anterior a ti si viene después de ti? Pregunta. Porque él existía antes que yo, nos responde Juan. Antes que tú, oh Juan, gran cosa tiene que ser si antes que tú está bien, dice. Tú eres quien da testimonio de él. Oigamos al mismo Jesucristo que nos habla. Yo soy antes que Abraham. Y esto Jesús nos dice en Jesús nos dice que él, bueno, al final les doy la referencia. Jesús nos dice que él estaba antes que Juan. Cuando dice, yo soy antes que Abraham. Pero el nacimiento de Abraham fue ya en plena historia humana. Existieron muchos antes que él y muchos después de él. Escuchemos cómo el Padre le dice al Hijo, antes que el lucero te engendré. Y esto lo encontramos en el Salmo número 103, versículo 7. En el Salmo 110, versículo 3. Es donde el Señor nos dice, el Padre nos dará testimonio del Hijo. Entonces otra vez, Salmo 110, versículo 3, donde dice el Padre, antes que el lucero te engendré. El que es engendrado antes que el lucero es el que lo ilumina a todo, el que lo ilumina a todos. Se ha dado el nombre de lucero a uno que cayó. Era un ángel y se hizo demonio, y la escritura dice de él, cayó el lucero de la mañana. En Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, nos dice Isaías que el lucero de la mañana cayó, o sea, el Satanás. Dice, él cayó, el lucero de la mañana. ¿Por qué el nombre de lucero? ¿Por qué se le dice lucero? Porque la luz con que brilla era recibida. ¿Cómo es ahora tinieblas? Nos pregunta. Y dice, porque no se mantuvo en la verdad. O sea, el enemigo no se mantuvo en la verdad. Y aunque era un lucero y recibía su luz de Dios, se volvió tinieblas. Y dice,
Luego aquel existió antes que el lucero, antes que todo lo que tiene luz recibida, porque el Padre no lo dice en el Salmo 110, versículo 3. Dice, antes que el lucero te engendré, no te creé, te engendré. Es necesidad ineludible que aquel de quien reciben la iluminación todos los que puedan recibirla exista antes que todo lo iluminado. Por eso añade, y de su plenitud hemos recibido todos. ¿Y qué habéis recibido? Nos pregunta. Y dice, gracia y gracia por gracia. Así se lee en el texto de los evangelios, confrontado con los códigos griegos. No dice de su plenitud hemos recibido todos nosotros gracia por gracia, sino que dice de su plenitud hemos recibido todos nosotros y además gracia por gracia. No sé qué sentido han querido dar a estas palabras. Hemos recibido de su plenitud y además gracia por gracia. Hemos recibido de su plenitud primero gracia y de nuevo gracia. Gracia por gracia. ¿Cuál es la gracia que primero hemos recibido? Nos pregunta y nos responde la fe. Caminar a la luz de la fe es caminar bajo la gracia, es caminar a la luz de la gracia. ¿Cómo hemos merecido esta gracia? ¿Por qué méritos nuestros anteriores? Nadie se halague a sí mismo. Que de nuevo entre cada cual en su conciencia y escudriñe las interioridades más íntimas de sus pensamientos y repase la historia de su vida. No mire lo que ahora es, si es que es algo ya. Mire más bien lo que ha sido antes de ser ese algo que ahora es. Verá que no ha merecido sino castigo. Si no mereciste más que castigo y ha venido Cristo no a castigar tus pecados, sino a darte perdón con ellos, es una gracia lo que te da, no una retribución. ¿Cuál es la significación de la palabra gracia? Don gratuito. Lo que has recibido no es compra de tus anteriores méritos. La primera gracia recibida por el pecador es la remisión de sus pecados. Esa es la primera gracia que Dios nos perdona. ¿Qué es lo que has merecido? Haz esta pregunta a la justicia, dice, y te contestará castigo. Y haz la misma pregunta a la misericordia y te contestará gracia. Esto lo había ya prometido Dios por los profetas, y así cuando vino a dar lo prometido, dio juntamente con la gracia la verdad. ¿Cómo se ha mostrado la verdad? Por el cumplimiento de la promesa. ¿Qué significan las palabras gracia por gracia? Por la fe merecemos a Dios. No hemos merecido nosotros la remisión de los pecados. De ahí que don tan grande que hemos recibido, a pesar de nuestra indignidad, se llame gracia. ¿Qué es la gracia? Un don gratuito. ¿Qué es un don gratuito? Una simple donación, no una retribución. Si se debiera como recompensa, no sería gracia. Si realmente se te debía, es que fuiste bueno, pero lo cierto es que fuiste malo. Pero creíste en aquel que justifica al impío, o sea, creíste en Jesucristo. Es decir, en aquel que de un impío hace a un hombre piadoso porque nos transforma. Piensa pues en los castigos que por la ley se te debían por no cumplir con los mandamientos. Y por eso nos debíamos castigo, pero por la gracia de Dios que fuimos perdonados, no nos dieron ese castigo. Y es lo que por gracia has conseguido. Por la gracia, o sea, por la fe. Una vez que recibes esta gracia de la fe, serás justo en virtud de esta fe, porque el justo vive de la fe.
Por tu vida de fe te harás digno de Dios. Y una vez hecho digno de Dios, recibirás como premio la inmortalidad y la vida eterna. Esta vida es también una gracia. Pues, ¿por qué méritos recibes la vida eterna? Nos pregunta. Dice, por la gracia. Si la fe es una gracia y la vida eterna es como premio de la fe, parece que Dios da la vida eterna como de vida. ¿Pero a quién? Al fiel, dice, que por la fe la mereció. Pues por la fe Dios nos da la vida eterna. Pero como la fe es una gracia, la vida eterna es también una gracia por otra gracia. Por eso dice, hemos recibido gracia después de gracia más gracia. O sea, esto lo dice otra vez San Juan en el capítulo 1. Escucha al apóstol Pablo cómo confiesa la gracia y cómo exige después lo que le es debido. ¿Qué confesión de la gracia es la de Pablo? Dice. Y dice Pablo, yo fui blasfemo, perseguidor e injusto, pero a pesar de eso, dice, he alcanzado misericordia. Él se reconoció indigno de la gracia, pero la logra, sin embargo, por la misericordia de Dios, no por sus méritos. Oye ahora cómo exige que se le retribuya lo que le es debido. El que había recibido la gracia sin mérito alguno de su parte, ya está próximo, dice, ya está próximo el momento de mi inmolación y la hora de mi muerte se acerca. He peleado buena batalla, he concluido mi carrera y he guardado mi fe. Solo me resta ya la corona de la justicia que me está reservada. Las palabras del apóstol Pablo. Ahora ya demanda, ya exige, nos dice San Agustín, la recompensa que le es debida. Como lo indican las palabras que siguen, que el Señor justo juez me dará en aquel tiempo. La gracia que él había recibido es obra de la misericordia del Padre. Mas el premio de la gracia es del justo juez, quien no condenó al que es impío. ¿Condenará al que ya le es fiel? Sin embargo, si bien lo piensas, Dios te ha dado la fe antes que te hicieras digno de él. De lo tuyo nada has merecido, para que se te deba una recompensa. Si Dios te da después la corona de la inmortalidad, lo que corona no son sus dones, no tus méritos. Lo que corona son sus dones, no tus méritos. O sea, si Dios te da después la corona de la inmortalidad, lo que está coronando son sus dones, no los méritos que tú tengas. Hermanos, todos pues hemos recibido de la plenitud de su misericordia, de la magnificencia de su bondad. ¿Qué hemos recibido? Nos pregunta. La remisión de los pecados, el perdón de los pecados, es decir, la justificación por la fe. ¿Qué más? Y gracia por gracia nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Por la gracia que nos da el vivir la vida de fe. ¿Hemos de recibir otra? ¿Qué otra? Otra gracia. Si digo que esto es debido, lo reivindico como una deuda contraída conmigo. Mas Dios corona en nosotros los dones de su misericordia, pero a condición de permanecer nosotros en la primera gracia que recibimos, o sea, permanecer fieles a Dios sin pecado. ¿Cómo permaneceremos sin pecado? Pues los católicos sabemos, recibiendo constantemente el sacramento de la penitencia, o sea, confesándonos, pidiéndole a Dios perdón y llevando en mente cada falta que cometemos. Moisés promulgó la ley que hacía reos. ¿Qué dice San Pablo? Que introdujo la ley para que el delito aumentase. Era provechoso a los soberbios que aumentase su delito. Llenos de sí mismo,
Albergaban en su espíritu un concepto exagerado de sus fuerzas, pero no les era posible cumplir la justicia sin el auxilio de aquel que se la imponía. Era voluntad de Dios rendir su soberbia y por eso dio la ley, que era como decirles: he ahí la ley, ahora cumplirla. No penséis que no hay quien mande, no falta quien mande, sino quien cumpla. Y otra vez Dios les mandó la ley, pero quería que ellos acudieran a Él para cumplirla, o sea, pedir su gracia, tener buena voluntad, porque primero hay que empezar teniendo buena voluntad, y eso quiere decir pedir a Dios que nos ayude a cumplirla. Si no hay quien cumpla la ley, ¿cuál es la causa? Pregunta. Es que el hombre nace con el germen del pecado, nos dice, y de la muerte. Nacido de Adán, arrastra consigo todo lo que allí recibió. Cayó el primer hombre y todos los nacidos heredan de él la concupiscencia de la carne. Era necesario pues que naciera otro hombre que no trajese consigo esta herencia, o sea, Jesús, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, de una virgen pura, la más santa de todas, la única. Hombre, dice, hombre uno y hombre otro. Hombre que nos da la muerte y hombre que nos da la vida. Así nos lo dice el apóstol. Por un hombre la muerte y por otro la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre la muerte y por cuál la resurrección de los muertos? No te adelantes, sigue al apóstol. Y dice, no te adelantes, sigue al apóstol. Por un hombre la muerte y por otro la resurrección. Como en Adán mueren todos, así en Cristo todos vivirán. Son de Adán quienes de él nacen, y de Cristo todos, perdón. Son de Adán quienes de él nacen, y de Cristo los por él nacidos. ¿Por qué todos nacen en el pecado?, nos pregunta. Y nos responde, porque no hay ni uno que no nazca de Adán. Todos nacemos de Adán. El nacimiento de Adán fue una consecuencia necesaria de la condenación. Y el nacimiento por Cristo es un efecto de la voluntad y de la gracia de Dios. Los hombres no nacen de Cristo contra su voluntad, mas de Adán nacen independiente de su voluntad. En otras palabras, cuando nacemos todos traemos el germen del pecado, todos nacemos de Adán. Pero para nacer de Cristo se requiere de nuestra voluntad, se requiere que nosotros busquemos a Dios y aceptemos a Cristo nuestro Señor como nuestro Salvador. Pero no solamente podemos aceptarlo con nuestros, sino que hay que cumplir la ley pidiéndole a Cristo que viva en nosotros, que sea Él quien nos ayude a cumplir la ley, a estar en ella, no bajo la ley, como nos dice San Agustín. Y dice, todos los que nacen de Adán nacen con pecado y en concupiscencia, pecadores, y todos los que nacen por Cristo son justificados, no en sí, sino en Cristo, que son en sí hijos de Adán. O sea, todos son hijos de Adán, pero son justificados en Cristo. ¿Qué son en Cristo? Hijos de Cristo. Jesucristo nuestro Señor, que es la cabeza, nos viene, dice, Jesucristo nuestro Señor, que es la cabeza, no viene con el germen del pecado, porque fue nacido de Dios, aunque sí revestido de una carne mortal, porque recibió su carne de la Inmaculada Concepción, de la Virgen Santísima, nacida sin pecado original, porque Dios la hizo igual a Eva. Eva no tenía pecado, Eva pecó después, pero la Virgen Santísima no pecó, Dios le dio, por eso el ángel le dice,
llena de gracia. En ella no faltaba nada. Era, era perfecta la Virgen. Por eso decimos los católicos, Virgen antes, durante y después del parto. Porque a la Madre de Dios nadie la podía manchar, nadie. Es la Madre, es la tierra virgen para siempre, donde el Señor se creó un cuerpo para Él en este mundo. La muerte es castigo de los pecados. En el Señor es don de misericordia, no un castigo del pecado. En nuestro Señor no había por qué mereciera en justicia la muerte. Él no tenía por qué morir, pero murió por causa nuestra. Lo declara Él expresamente. Y aquí que viene el príncipe de este mundo, pero no tiene ningún derecho sobre mí. Satanás no podía tener ningún derecho sobre Jesús, porque Jesús era limpio. Jesús no tenía pecado. Otra cosa con nosotros cuando pecamos. ¿Por qué pues mueres? Nos pregunta San Agustín, o sea, hace la pregunta por nosotros y dice, para que todos conozcan que cumplo la voluntad de mi Padre, nos dice Jesús. Levantaos, les dice a los apóstoles, y salgamos de aquí. El Hijo de Dios no tenía que morir, y tú, por el contrario, tienes por qué morir y desdeñas la muerte. Dígnate soportar con resignación por tus pecados lo que Él se dignó soportar para librarte de la muerte eterna. Por eso nosotros tenemos que sufrir con paciencia. Hombre uno y hombre otro. Adán, solo hombre. Cristo, Dios hombre. Aquel, el hombre del pecado. Este, el hombre de la justicia. La muerte en Adán y la resurrección en Cristo. Son dos deudas que tienes. Ya has creído en Cristo, pagarás sin embargo la otra deuda que has heredado de Adán. No tendrás aprisionado eternamente los vínculos del pecado, porque tu eterna muerte la mató la muerte temporal de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Esta es, hermanos míos, la gracia. Esta es también la verdad. Ha cumplido su promesa, que nos dio la vida eterna por la muerte temporal que tuvo Jesucristo en esta vida. No existía esta gracia en el Antiguo Testamento. La ley era una amenaza. Mandaba, pero no curaba. Mostraba la enfermedad, no la quitaba. Preparaba, eso sí, la vida del médico. Preparaba, eso sí, la venida del médico con la gracia y la verdad. Es algo así como enviar de antemano el médico a un servidor suyo, a alguien que tiene voluntad de curar, para hallarlo ya sujeto con ligaduras. El hombre no estaba ni quería sanar. Hacía alarde de perfecta salud y por eso rehusaba toda cura. Vino la ley y le ató. Y se reconoció reo y se quejaba ya a gritos de las ligaduras. Llega el Señor y le da al enfermo para curarle remedios un poquito amargos y molestos. Le dice, sufra, soporta, no ames al mundo, ten paciencia, deja que te cure el fuego de la continencia y no rehuses que se aplique a tus llagas el hierro de las persecuciones. ¿Te sentías horrorizado a pesar de estar con ligaduras? El Señor, libre y sin ligaduras, bebe primero lo que te ofrece. Sufre primero para consolarte, que es como decirte, lo que temes sufrir por tu salud, lo sufro yo por interés tuyo. Esto sí que es gracia, y gracia extraordinaria, que alabanzas igualarán su grandeza. Que vino Jesús a sufrir así para enseñarnos a sufrir a nosotros con paciencia,
porque nadie es sufrido ni sufriera jamás lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y otra vez ojalá tengamos en mente lo que nos dice aquí San Agustín, que nos dice, vino la ley y le ató al hombre, y se reconoció reo y se quejaba ya a gritos de las ligaduras. Llegó el Señor y le da al enfermo para curarle remedios un poquito amargos y molestos. Y le dice, sufre, soporta, no ames el mundo, ten paciencia, deja que te cure el fuego de la continencia. Someter al cuerpo es la continencia, darle disciplina. Y no rehuses que se aplique a tus llagas el hierro de las persecuciones, porque todo cristiano sufre persecuciones. Y dice, estoy hablando, hermanos míos, de la humildad de Cristo. ¿Quién hablará dignamente de su majestad y de su divinidad? Para explicar y decir con palabras algo que se parezca, del modo que sea a la humildad de Cristo. No me siento, dice San Agustín, con fuerzas suficientes. Mejor aún, me faltan las fuerzas. Tengo que dejarlo todo a vuestra consideración, pues no basta que me escuchéis. Recoged vuestro espíritu en la meditación de la humildad de Cristo nuestro Señor, quien nos la explicará. Diréis si tú no nos hablas de ella. O sea, dice, ¿quién no la explicará? Dice a Cristo, ¿no? ¿Quién no la explicará si tú no hablas de ella? Tenemos que pedirle a Jesús que nos enseñe acerca de su humildad. Que Él mismo os lo diga desde dentro. El que tiene su cátedra en el interior os lo dirá mejor que el que da voces desde el exterior. En otras palabras, en la meditación sobre la pasión y muerte de Jesucristo, podremos encontrar a Él explicándonos su humildad, su amor por nosotros. Muéstreos la gracia de su humildad Él mismo, que ha tenido a bien establecer su cátedra en vuestros corazones. Pues si para explicar solamente la humildad de Cristo nos faltan fuerzas, ¿quién hablará como conviene de su majestad? Si el verbo hecho carne nos confunde, ¿cómo abordar la explicación de esas palabras? En el principio era el verbo, si es el mismo Dios. Así, os hermanos, a esta tan firme verdad. La ley se nos dio por Moisés, la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. La ley promulgada por el siervo hace reos, mas la gracia que viene del supremo jefe da libertad a los reos. La ley se nos dio por Moisés, no se atribuye al siervo más de lo realizado por él. Ha sido elegido para un sublime ministerio, como un siervo fiel en la casa del Señor. No es, sin embargo, más que un siervo. Puede obrar conforme a la ley, pero no puede deliberar del estado del cumplimiento de culpabilidad producido por la ley. Otra vez, no es, sin embargo, más que un siervo, Moisés. Puede obrar conforme a la ley, pero no puede deliberar del estado de culpabilidad producido por la ley. La ley ha sido dada por Moisés, la gracia y la vida nos vienen por Jesucristo. No se le ocurrirá a nadie decir que la gracia nos viene por Moisés, el cual vio a Dios. Previendo esto, añadió el evangelista, a Dios nadie lo vio jamás. O sea que el evangelista, por las palabras que antes se dice que Moisés vio a Dios, nos previene diciéndonos, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo
¿Conoció Moisés a Dios? Nos pregunta San Agustín. Y dice, porque el Señor se manifestó en su siervo. ¿Qué Señor? Es el mismo Jesucristo que ha enviado la ley por su siervo antes de venir él con su gracia y la verdad. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Y cómo se manifestó a su servidor hasta poder verlo? Nos pregunta. El Hijo unigénito dice que está en el seno del Padre. Ese mismo lo ha manifestado. Seno del Padre significa secreto del Padre. O sea, Jesús nos dice que el unigénito del Padre está en el seno del Padre. Y San Agustín nos dice que el seno del Padre significa secreto del Padre. En otras palabras, Jesucristo está en el seno del Padre. Dios no tiene seno como el que se forma por vuestros vestidos, ni se sienta como nosotros, ni se ciñe de manera que pueda formarse lo que se llama seno. Pero como nuestro seno es cosa oculta, por eso se da el nombre de seno al secreto del Padre. El que conoce el secreto del Padre es pues el que nos da a conocer, nos lo da a conocer. Por eso dice el San Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Ha venido él mismo y nos ha mostrado todo lo que vio. ¿Qué vio Moisés? Nos pregunta otra vez San Agustín. Y dice, solo la nube, el ángel y el fuego, criaturas, símbolos figurativos del Señor, no la realidad misma presencial. En el libro de la ley claramente se dice, Moisés ha hablado con el Señor cara a cara, como un amigo con otro. Sigue tú mismo la escritura y verás lo que dice Moisés a Dios. Si he encontrado gracia en tu presencia, muéstrame tu mismo ser claramente para que lo vean. Esto es poco todavía si se compara con la respuesta que recibió. No puedes tú ver mi cara, le dice Dios a Moisés. El ángel, tipo de Señor, era, hermanos míos, quien habló con Moisés, o sea, un ángel. Todo lo que se hacía por el ángel mediador era promesa de la gracia y verdades futuras. Esto lo saben quienes conocen a fondo la ley. Y como se nos presenta la ocasión de hablaros ahora de estas cosas, lo hago a vosotros, mis queridos hermanos, en la medida de las luces recibidas del Señor. Estad pues persuadidos de que nada que se muestra corporalmente es la sustancia de Dios. Estas manifestaciones corporales se ven con los ojos de la carne. Pero ¿cómo ver la naturaleza de Dios? Nos pregunta. Preguntad al Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hubo quienes, nos está hablando aquí de una secta en esa época en que existió San Agustín, los arrianos. Seducidos por la vanidad de su corazón, dijeron que el Padre sí es invisible, pero que el Hijo no. Eso decían la secta de los arianos. Ese es visible. ¿Cómo es visible? Pregunta San Agustín. Si lo es por la carne que asumió, no hay ninguna dificultad. En otras palabras, el Hijo es visible en la carne que recibió, o sea, en la segunda persona que es Jesucristo. Pero dice, entre aquellos mismos que vieron con sus ojos la carne de Cristo, hubo quienes creyeron y hubo quienes lo crucificaron. O sea, aún entre ellos no todos vieron a Dios en Cristo, porque unos creyeron pero otros lo crucificaron. Y los que creyeron vacilaron en la fe cuando sus ojos lo contemplaron crucificado.
Y si después de la resurrección no palpan su carne, no vuelven a creer en él. Si pues el Hijo es visible por la carne, nosotros lo aceptamos. Y esto es lo que la fe católica enseña. Pero ser visible, como ellos dicen, antes de asumir esta carne, es decir, antes de la encarnación, esto es una extrema locura. Y es mucho, y es mucho lo que se equivocan. En otras palabras, porque lo que nos dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo era Jesucristo, y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Entonces la segunda persona estaba en Dios, habitaba en el seno del Padre, o sea, en los secretos del Padre, pero era invisible porque Dios es invisible. Y esto es lo que esta secta no entendía y estaban equivocados, ¿no? Como nos dice San Agustín. Dice, y esto es lo que la fe católica enseña, pero ser visible, como ellos dicen, antes de asumir esta carne, es decir, antes de la encarnación, eso es una extremada locura y es mucho lo que se equivoca. Las apariciones, aquellas eran visibles corporalmente por las criaturas, símbolos figurativos, pero no se hacían visibles si se mostraba la naturaleza divina misma. Atienda vuestra caridad a esta prueba tan sencilla. La sabiduría de Dios no puede ser vista por los ojos de la carne. Luego, hermanos, si Cristo es la sabiduría de Dios, la virtud de Dios, si Cristo es el verbo de Dios, ¿cómo pueden verlo los ojos de la carne? Cuando es invisible a ellos el mismo verbo humano. O sea, si para nosotros es invisible las palabras, o sea, porque las pronunciamos pero no las podemos ver, dice, ¿cómo vamos a ver pues al verbo de Dios? No lo podemos ver, o sea, lo vimos en la persona de Jesucristo, pero no en Dios, ¿sí? En Dios es invisible, porque las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas y un solo Dios verdadero, pero Dios es invisible a los ojos humanos. Fuera de vuestros corazones pensamientos tan de carne. Así es como viviréis bajo el influjo de la gracia y seréis del Nuevo Testamento. Esto es lo que se promete en el Nuevo Testamento, la vida eterna. Leed el Antiguo Testamento y veréis que Dios impone a este pueblo todavía carnal los mismos preceptos que a nosotros. Se nos manda como a ellos adorar a un solo Dios. Se nos ordena no tomar en vano el nombre de Dios, del Señor tu Dios, que es el segundo precepto. La observancia del día sábado se nos impone, o sea, del domingo, con más rigor que a ellos, porque se nos impone en sentido espiritual. Los judíos observan servilmente el día sábado en la molicie y embriaguez. Cuánto mejor sería que sus mujeres se ocuparan en ese día en el tejido de la lana y en el bailar o danzar sobre las terrazas. Lejos de nosotros el querer que los judíos observan el sábado. El cristiano que se abstiene de acciones serviles es el que observa espiritualmente el sábado, que es acción servil. El pecado es una acción servil. ¿Qué prueba hay de esto? El Señor la da. Todo el que hace el pecado, siervo es del pecado, dice Jesús. Dios nos preceptúa la observancia espiritual del sábado. Todos los demás preceptos también se nos imponen con más rigor, nos dice San Agustín. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre, no desearás los bienes de tu prójimo, ni desearás su mujer.
¿No es verdad que todos estos preceptos se nos imponen también a nosotros? Nos pregunta San Agustín. Claro que sí, se nos imponen también. Pero ¿qué recompensa se promete a los judíos? A los judíos se les dice, huirán de tu presencia tus enemigos y entrarás en posesión de la tierra que Dios prometió a vuestros padres. No les cambia la cabeza las cosas invisibles. No les cabía en la cabeza las cosas invisibles y por eso les retenían por las visibles, o sea, por eso les hacían promesas visibles, que si cumplían con los mandamientos les iría bien, o sea, les vendrían cosas buenas materiales, ¿no? Pero dice, ¿de qué se les retenía? Se les retenía de su total ruina, en la que caerían por el culto de los ídolos, o sea, hacían idolatría. Porque así lo hicieron mis hermanos cuando, como se lee, se olvidaron de tantas maravillas obradas por Dios en presencia de sus propios ojos carnales. Se dividirá el mar en dos partes para darles paso por medio de sus aguas. Los enemigos que le siguieron en su persecución fueron cubiertos por las mismas aguas que ellos atravesaron. Tan pronto como el hombre de Dios Moisés se aleja de su vista, piden un ídolo y dicen, haznos dioses que vengan delante de nosotros, porque aquel hombre nos ha abandonado. Pusieron toda su esperanza en ese hombre, no en Dios. Murió el hombre en verdad, pero ¿acaso murió su Dios como lo había? ¿Pero acaso murió su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto? Después de hacer una imagen de un becerro, la adoraron y gritan, he aquí tus dioses, oh Israel, que te libraron de la tierra de Egipto. Que pronto se olvida de la gracia tan patente. ¿Cómo ganar a semejante pueblo si no es con promesas carnales? Lo mismo que se mandó a ellos, el decálogo se nos manda a nosotros. A nosotros también se nos dan los 10 mandamientos, dice San Agustín. Pero ¿qué se nos promete? No nos promete cosas materiales. Jesús no. Jesús nos promete la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesucristo, único Dios verdadero, y a quienes enviaste, Jesucristo. La promesa es el conocimiento de Dios. Esta es gracia por gracia. Ahora, hermanos, creemos, no vemos. El premio de esta fe es ver lo que creemos. O sea, lo que a nosotros nos prometen no lo podemos ver. Y esa es la gracia que Dios nos da. De poder ver con los ojos de la fe la vida eterna que Jesús nos promete. Y de conocer al verdadero Dios. Que dice, como dice Jesucristo, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a quien enviaste, Jesucristo. El premio de esta fe es ver lo que creemos. Esto lo sabían los profetas, pero estaba oculto hasta que llegó. Escuchad en los salmos los suspiros de un corazón amante. Una cosa dice, he pedido al Señor, y es la que con afán buscaré siempre. ¿Y quiere saber qué es lo que pide? ¿No será tal vez la tierra que emana materialmente leche y miel, y aunque haya que pedir esta tierra, pero en sentido espiritual? ¿No será acaso la sumisión de sus enemigos o destrucción o el imperio y bienes de este mundo? Este es un amante apasionado y que suspira y que arde y que anhela mucho. Veamos qué es lo que pide, porque no pide esas cosas que ya nos enamoró San Agustín. Una cosa, dice el salmista, he pedido al Señor, una cosa que con afán busco siempre. Vivir siempre, dice, en la casa del Señor. Hasta ahora la suposición de que ya estás en ella. ¿Cuál será allí el principio de tu gozo? La contemplación, dice.
de las delectaciones del Señor, porque el verdadero creyente dice eso, que suspira por habitar en los atrios del Señor, no por las cosas materiales, no. ¿Por qué clamáis, mis hermanos? ¿Por qué os alegráis? ¿Y por qué amáis? Es porque hay en vosotros una centella de este amor. ¿Qué deseáis? Decidme. ¿Se puede ver con los ojos? ¿Se puede tocar? ¿Es belleza que recrea la vista? Se ama a los mártires con mucha vehemencia. Su solo recuerdo nos enciende en su amor. ¿Qué es lo que se ama en ellos? Los miembros hechos pedazos por las fieras. Pero hay algo más horrible si preguntas a los ojos de la carne. Hay por el contrario espectáculo de mayor belleza si preguntas a los ojos del corazón. ¿Qué te parece un joven bellísimo pero ladrón? ¿Cómo se horrorizan los ojos si se les dice esto? Los de la carne, si les preguntas a ellos, nada más compuesto ni más ordenado que aquel cuerpo. La proposición de miembros y la igualdad de color llevan tras sí a la vista. Sin embargo, cuando halles que es ladrón, tu ánimo huye de él. O sea, por muy bella que sea una persona, por muy inteligente, por lo que sea, si nos enumeran sus defectos, huimos de ella, ¿no? Huimos. Es lo que nos está tratando de decir San Agustín aquí. ¿Qué ves que cree? ¿Qué ves que recree la vista? Pero acabas de oír que es justo y le amas y le abrazas. Estas son, hermanos, las promesas que que se nos han hecho. Amad estos bienes, suspirad por este reino, desead esta patria, la patria pero espiritual, ¿no? Las cosas de Dios. Si queréis llegar a lo que trajo nuestro Señor, a la gracia y a la verdad. Pero si deseas de Dios premios materiales, todavía estás bajo la ley y por lo mismo no la cumplirás. Bueno, aquí les voy a dejar, pero ya ven, hermanos, usted nos está diciendo, mientras deseemos las cosas materiales, mientras todos nuestros esfuerzos sean por conseguir las cosas de este mundo y no deseemos realmente a Dios, estaremos bajo la ley, porque una y otra vez vamos a romper con los mandamientos y como consecuencia pues tenemos el castigo. Pero el día que abracemos a Dios con todo nuestro corazón, que le seamos fiel, que nos acerquemos con humildad a los sacramentos dados por Dios a la iglesia para ayudarnos en este camino hacia Él, entonces ese día podremos decir que realmente somos hijos de Dios y que hemos recibido, como dice San Agustín, gracia por gracia. Volveremos a repasar un poco esto en el próximo capítulo. Hasta luego, hermanos, que el Señor los bendiga. En nombre del Padre.